Bien, una vez que terminamos la teoría concerniente a lo que es códigos de línea, vamos a hacer algunos ejercicios relacionados. Mm, Vamos a comenzar repasando algo que vimos durante el transcurso de la teoría, que es determinar la potencia de una señal, en este caso banda base, partiendo de su descripción temporal. Que sabemos que lo podemos hacer por la constelación, pero vamos a repasar cómo calcularlo en función del tiempo. Imagínense que yo tengo una transmisión en donde tengo tres señales, S1, S2 y S3 igual 0, es decir, una transmisión ternaria, y yo quiero calcular la potencia sabiendo que esas son las formas de onda. Lo primero es que uno se tiene que imaginar que la señal real a la cual le vamos a calcular la potencia no está dibujada aquí, es una sucesión de símbolos de estos tres distribuidos aleatoriamente. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cuál es el aporte que tiene cada uno de esos símbolos, entendiendo que son equiprobables. Entonces, lo primero que nos vamos a dar cuenta es que el símbolo 3 no aporta potencia y por eso se calcula su potencia o la fracción de potencia que él gastaría como 0 al cuadrado por 1/3. ¿Por qué 1/3? Porque son equiprobables los tres símbolos. Pasemos ahora al símbolo S1. Tenemos tres zonas dentro del mismo símbolo y cada una tiene su aporte. Vamos a comenzar por el 0. El símbolo S1 está apagado la mitad del tiempo. Entonces, formalmente hablando, su potencia sería 0 al cuadrado por 1/3 por la probabilidad, que es la probabilidad, por 1/2, que es la fracción dentro de este símbolo que está ese 0 viviendo, que sería 1/2, que es 0.5 TS entre TS. Pasamos ahora a la otra parte de los símbolos, por ejemplo, agarremos este, él aporta menos A al cuadrado por 1/3, que es la probabilidad de que este símbolo ocurra, y por la fracción que menos A existe. Menos A existe 1/4 de T sub S. Entonces la fracción es 1/4 de T sub S entre T sub S, que es 1/4. Algo muy similar pasa con este, que sería A cuadrado por 1/3, que es la probabilidad del símbolo 1, por 1/4, que es la fracción de tiempo que está este símbolo en A. Ahora sumamos lo correspondiente al símbolo 2 y ya vamos a ir más rápido. Rápido nos daría 0 al cuadrado por 1/3 por 1/2. B al cuadrado, supongamos que esto también es T sub S cuarto. B al cuadrado por 1/3 por 1/4. 1/4 es la fracción de tiempo que el símbolo está en B, en voltaje B. Y el último sería C cuadrado por 1/3, que es la probabilidad del símbolo 2, por 1/4, que es la fracción. Ahora pasamos a otro ejemplo en donde es binario. Entonces las probabilidades involucradas van a ser 1/2. Y en cada caso también vamos a usar las fracciones de tiempo. Por ejemplo, la potencia que aporta este sería 5 al cuadrado por 1/2 por la fracción que es T bit cuarto entre T bit, que es 1/4. Entonces aquí está probabilidad, fracción. Y luego el aporte del 0, que sería 0 al cuadrado por 1/2 por 3/4. Más, ahora vemos el aporte del símbolo S2, sería 5 al cuadrado por 1/2 por la fracción de tiempo que está ese símbolo en 5, que sería 3 T bit cuarto entre T bit, que es 3/4. Entonces aquí está la fracción de tiempo, aquí está la probabilidad y nos falta este pedacito de 0, que sería 0 al cuadrado por fracción, que es 1/4, por probabilidad. El siguiente elemento que tenemos que dominar es modelar una determinada transmisión usando diferentes cosas, como por ejemplo usar una forma de pulso básica convolucionado con un tren de delta, similar al modelo que usamos para el caso de la codificación de línea. Entonces, este no lo vamos a tomar porque es un ejemplo con modulación. Vamos a tomar este que dice exactamente una descripción que se corresponde al problema donde acabamos de calcular la potencia. Entonces, queremos modelar esto con una expresión matemática. La señal aleatoria la vamos a modelar como un tren ilimitado de deltas con áreas A sub K convolucionados con una forma de pulso básica. Entonces, queda claro que en estos modelos uno tiene que saber descubrir de las formas de onda esa forma de pulso básica.
Entonces, uno podría decir, ah, no, fíjense, 0 se puede representar con cualquier forma de pulso, no me preocupa. Agarremos ese 1, por ejemplo. Fíjense que es aquí por 1/4 de T sub S, es un pulso hacia abajo que aunque no aparece aquí es -3. Y aquí también es -3. Entonces, observen que esta señal y esta son una el negativo de la otra. Entonces nos podríamos imaginarnos de un pulso básico que fuese así, fíjense. 0, un pulso, por ejemplo, de voltaje -3 y después de voltaje 3. Si ese fuera el pulso básico P de T, A sub K para representarlo a él tendría el valor de 1, porque la delta convolucionada con ese pulso, que es exactamente esta misma forma, daría esta forma en C1. ¿Cómo representaríamos este? Bueno, vean que C2 es el negativo de C1. Entonces simplemente haríamos exactamente lo mismo, pero A sub K valdría -1. Y el sombrero para el S3 sería 0, porque 0 delta de T convolucionado con P de T daría 0. Aquí está resuelto de otra manera. Aquí está resuelto, escogí un pulso donde las amplitudes serían -1 y 1. Entonces el resultado es distinto. Quiero que lo vean ustedes por su cuenta, ya entendiendo cómo lo hice. Es decir, hay muchas combinaciones porque yo puedo cambiar la amplitud del pulso y los A sub K de manera que el producto me dé los valores que están aquí. Por poner un ejemplo. Yo pongo que el pulso sea de amplitud 1.5 y aquí -1.5. Para generar este pulso, el A sub K tiene que valer 2, porque 2 por 1.5 da 3. Lo que nos piden ahora en este ejercicio es que dibujemos una muestra de la señal en tiempo. O sea, me dan esta descripción, me dicen que tengo este pulso básico, que está con valor 1 voltio en un intervalo de tiempo tau, y el resto hasta T sub S en un voltaje -2. Y dicen que la señal real se puede modelar como la multiplicación de un tren de deltas ubicado cada T símbolo. No, este es binario. Sí, aquí tendría que ser T símbolo. Pero con diferentes sombreros. Los sombreros me los dan. Me dicen, mira, A sub K puede valer 0, o puede valer 2, o puede valer 4. Bueno, muy fácil. Los 3 símbolos serían entonces 0 por el P de T, que sería este, 2 por P de T, que sería agarrar esto y multiplicarlo por 2. Este me daría 2 por 1, 2, 2 por -2, -4, y tengo esta forma de pulso. Y el otro que sería multiplicar esto por 4, que sería 4 y -8. Entonces fíjense que aquí hay 3 formas de onda distintas, que es lo que se llama una muestra de la señal transmitida. Se entiende que en la vida real las señales no van a aparecer así. Símbolo 1, después viene símbolo 2, símbolo 3. No, se van a generar de manera aleatoria, pero cuando yo pido una muestra, usted limítese a pintar solo un número de símbolos básicos. En este caso son 3 símbolos distintos, pinte los 3 símbolos. ¿Okay? Aquí tenemos, digamos, este mismo ejercicio. Fíjense que las formas de onda son idénticas, pero me piden algo diferente, que es que determine el valor de tau si se sabe que el nivel de C de la señal X de T, que es la señal real transmitida, sucesión aleatoria infinita de 3 formas de onda distintas, quieren que el nivel de C sea 0. Entonces yo les enseñé a calcular la potencia de una señal, y entonces decía, por ejemplo, el aporte de cada uno de estos es 2 al cuadrado por tau sobre T sub S, por la probabilidad del símbolo 1, que sería 1/3, menos 4 al cuadrado por este tamaño, que es T sub S menos tau, entre T sub S, eso es la fracción, por efectivamente la probabilidad de que ese símbolo ocurra, que es 1/3, y así sucesivamente. Es decir, yo iba haciendo, eso fue lo primero que hicimos en este video, calculando la potencia de esa manera. Bueno, para calcular el nivel de C es idéntico, excepto que no hay que elevarlo al cuadrado. Es decir, por ejemplo, sería 2 por 1/3, que es la probabilidad, por la fracción entre tau entre T sub S. Ese sería el aporte de ese nivel de 2. Luego, menos 4 por 1/3, que es la probabilidad del símbolo este total, por este tiempo que se llama T sub S menos tau, entre T sub S,
que es la fracción, por la probabilidad de ese símbolo, que es 1/3, más estoy calculando nivel de C. Estoy haciendo lo mismo que con la potencia, pero sin elevar al cuadrado. Entonces, fíjense que van a haber voltajes negativos. Entonces, al final, la suma de todos los aportes, que está aquí escrito en detalle, me están pidiendo que sea el nivel, que es el nivel de C, me están pidiendo que sea nulo. Bueno, de aquí despejo tau y me da 2T sub S tercio. Este ejercicio es distinto porque siendo banda base no es binario, es cuaternario. Entonces las duraciones de las bases y de los símbolos S1, S2, S3, S4 es T sub S. ¿Okay? Entonces fíjense las formas de onda que existen. Vean la constelación. Este símbolo es una vez U sub 1. O sea que este símbolo en forma temporal es así. Este símbolo es una vez U sub 2. O sea que luce así. Pero hay dos símbolos más que son los negativos. Por ejemplo, este símbolo es el negativo de esto. O sea que aquí va para abajo y de aquí da 0. Y este símbolo es el negativo de esto. O sea que aquí va hacia menos 40. Entonces, esos son los 4 símbolos presentes en la transmisión. Entonces me piden que calcule la potencia, por ejemplo, y lo hacemos de la expresión temporal. ¿Okay? Entonces aquí tenemos 40 al cuadrado para este símbolo. O sea, acuérdense que el símbolo 1 es exactamente igual a este. O sea que esto sería S1. 40 al cuadrado por la probabilidad de ese símbolo, que es 1/4, por la fracción que es T sub S medios entre T sub S, que efectivamente es 1/2. Entonces fíjense que aquí está fracción, probabilidad, 40 al cuadrado. Esto corresponde al símbolo S1. Ah, pero ya va. Este va a dar exactamente la misma potencia, porque es igualito, pero en vez de ser 40 es menos 40. Cuando usted agarra menos 40 y lo eleva al cuadrado, también le da lo mismo que agarrar 40 y elevar al cuadrado. Y ahora nos dedicamos a este símbolo. Acuérdense que esto es U sub 2, pero también es S2, porque es una vez U sub 2. Entonces la potencia en este caso es, bueno, aquí yo lo calculé, los dos de 40 juntos, que serían este, y los dos de menos 40 juntos, que serían el que es negativo aquí y es negativo aquí, que por cierto también tienen la misma potencia. Entonces tengo 4 símbolos, a cada uno le calculo la fracción de potencia con la que colaboran en la potencia total y obtenemos la potencia total. ¿Okay? Un detalle importante es que si alguien me dice, pero profesor, ¿y por qué no lo calculó por la constelación? Le digo, oye, porque fíjate, si yo calculo la energía promedio aquí, me da 1 al cuadrado por 1/4, más 1 al cuadrado por 1/4, más 1 al cuadrado por 1/4, etcétera, me da 1. Eso es igual a la potencia por T símbolo, pero todavía no tengo T símbolo. Entonces, alguien me dice, no, profesora, pero usted lo puede calcular de las bases, y tiene razón. Yo puedo tomar la integral del cuadrado de esta o del cuadrado de esta e igualarlo a 1, porque las bases tienen que tener energía unitaria. Efectivamente, usted puede empezar por calcular T sub S, y cuando tenga T sub S, y como tiene la constelación, puede también sacar la potencia. Aquí no lo hicimos así, lo hicimos de la señal en tiempo porque me lo exigían, y más adelante sí vamos a terminar calculando el valor de T sub S, ya sabemos que sacado de la energía de aquí. La segunda pregunta es dibujar la DEP. Entonces fíjense que tenemos puras formas de onda de tipo retorno a cero. Entonces cuando teníamos una onda binaria retorno a cero, su DEP cortaba en 2F bit. Aquí como es M área va a cortar en 2F símbolo. Es decir que ya usted sabe que la DEP es un sin cuadrado centrado en 0 porque es banda base que corta en 2F símbolo. Eso ya lo escribí aquí. Cuando yo escribo un sin cuadrado que quiero que tenga su primer corte en F símbolo, en este caso en 2F símbolo, el argumento que acompaña a la F es TS medio. Fíjense que aquí si usted pone 2Fs, le da 2Fs por TS entre 2. O sea, le da, acuérdense que Fs es el inverso de TS. Entonces Fs por TS da 1 y 2 cancela 2. O sea que el sin queda evaluado en 1, sin de 1 es 0, y efectivamente ahí está el corte de ese primer lóbulo del sin cuadrado. Entonces, esta expresión comulga muy bien con la DEP que tiene estas formas de onda. Pero
Miren lo que hago un truco. Este argumento que ya explicamos porque este es su S medio, lo replico aquí. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo integro esta porción, me da 1. De manera que si yo la multiplico por P, cuando usted integre todo esto, le va a dar P. Entonces, fíjense que es una forma más o menos rápida de obtener la DEP de un caso que no habíamos visto, que es un caso cuaternario, tipo, es raro, ¿no? Porque el retorno a cero es constante, cero. Este tiene mezclas de constante, cero con cero constante. Pero igual aparece esta forma básica de pulso recortado a la mitad del símbolo. Entonces, fíjense, esta es la DEP. Entonces, ya la potencia la conocemos, pero no sabemos este símbolo. Entonces, ahí es que lo que se hace, lo que yo les dije hace un rato, que usted toma cualquiera de las bases y le saca la energía. Y eso se logra haciendo el cuadrado de la base integrado en el tiempo de símbolo. En este caso, por supuesto, daría solamente 40 al cuadrado por t símbolo medio, porque esto no integra, es decir, da 0. Entonces daría 40 al cuadrado por t símbolo medio, tiene que ser 1. Aquí está colocada esa ecuación y de allí despejamos t símbolo. Entonces, efectivamente, si usted ahora se devuelve y hace el problema nuevamente, ya conociendo t símbolo, le va a volver a dar que la potencia es 800 vatios. Entonces, para calcular el ancho de banda, como ustedes saben que el primer lóbulo del zinc corta en 800, porque acabamos de calcular que Fs es igual a 800, ¿verdad? Entonces, el corte es 2F símbolo. Entonces, si TS es 1 sobre 800, Fs es 800 y el ancho de banda es el doble, que es 1600 Hz. Pasamos, no, ya va, disculpen. Tengo que ir a través de esta flecha, porque es que tengo intercalados problemas que tienen que ver con señales banda base y problemas que tienen que ver con modulación. Entonces, lo que hice fue saltarme del archivo de dudas todos los que eran de modulación. Muy bien, entonces aquí tenemos una transmisión binaria con una forma de pulso Manchester. Fíjense que este es el símbolo que corresponde al 1, que es un pulso Manchester con voltajes V y menos V. Y el 0, en cambio, está representado por, observen aquí, pulsos Manchester con voltajes menos 2V y 2V. Entonces, lo primero que piden es que se determinen las bases ortonormales. Comenzamos con el símbolo 1 y decimos, bueno, mira, la primera base tiene que ser igualita en forma a esto, pero con unas alturas tales que su energía sea unitaria. Entonces, lo que se hace es calcular la energía de esto, que sería b cuadrado t bit medio, más menos b al cuadrado, que da b cuadrado también por t bit medio, o sea, b cuadrado por t bit, ¿verdad? Tiene que ser igual a 1. Y de allí sacamos la potencia, la energía, le sacamos la raíz y ahora dividimos esto, el símbolo, entre la norma de S1, que es la raíz de la energía, y me da la base. Fíjense la base, que tiene valores 1 entre raíz de t bit y menos 1 entre raíz de t bit. Entonces, si ahora tratamos de hacer el procedimiento Gram-Schmidt tal como aprendimos a hacerlo, uno tendría que calcular primero toma como en la mano se pone S2. Entonces lo primero que hace es escribir la fórmula de U sub 2. Y lo primero que hace es hacer el producto escalar de S2 por U sub 1, que sería multiplicar esto por esto e integrarlo. ¿Ok? Cuando eso pase, aquí está desarrollado en detalle, le va a dar un valor que es menos 2. Esto es un número. Este producto escalar da un número. Entonces le dice, bueno, ese número multiplíquelo por U sub 1. Entonces usted viene, agarra este número y lo multiplica por U sub 1. Y le da una forma de onda, que por cierto es exactamente igual a S2. Entonces queda S2 menos S2 y ahí aparece que la segunda base es nula. Si esto es un examen, usted no tiene que hacer esto porque usted en lo que le da esta base, usted dice, oye, pero con esta base yo puedo representar este símbolo. Simplemente agarro esto y lo multiplico por raíz de t bit. Después lo multiplico por menos 1 para que se voltee. Este para abajo y este para arriba. Y después lo multiplico por 2 y efectivamente tengo aquí el resultado S2.
Así que usted no tiene, a menos que se lo exija, que hacer esta parte del procedimiento Gram-Smith. Usted tiene que usar la intuición. Muy bien. Ahora pasamos a un ejercicio que fue de una de las dos secciones de los que estaban al día, que presentaron el primer parcial primero. Y aquí tenemos un caso en donde tenemos una transmisión binaria. Se les da la base, se dice que es unipolar, es decir, se especifica que S sub 2 vale 0. Es decir, que el símbolo 1 tiene esta forma, pero con otros valores, y el símbolo 2 vale 0. Otro datico que me dan es que la potencia es igual a 50 vatios. Entonces, vamos a empezar el ejercicio como tal. Dice, determine K, fíjense que K está aquí y está aquí, y dibuje la constelación con todo detalle numérico. Nuevamente, las bases tienen que tener energía unitaria. Por lo tanto, si integramos esto entre 0 y 0.5, que por cierto es Tbit, porque la base dura Tbit, ¿no? Entonces usted hace esta integral y le iguala a 1 y despeja K. K cuadrado por 0.4 más 0.1 por esto al cuadrado, que es 4K cuadrado, eso tiene que ser 1. Eso está especificado aquí. Y eso me da un valor de K de 1.118. Solo con ese valor de K, esta base tendría energía unitaria. Muy bien. Teniendo ya la base perfectamente determinada, usted puede montar la constelación. Pero en realidad aquí la vamos a hacer de una manera distinta. Observen cuál es el truco. Usted sabe que es una transmisión binaria, que una de las peloticas está en 0 y la otra está, ¿verdad?, en un valor cualquiera. Por ejemplo, este que usted no sabe, este valor. Vamos a llamarlo C. Usted sabe que la constelación es así. Entonces usted le calcula la energía, en base a la constelación calcula la energía promedio, que es 0 cuadrado por 1 medio, más C al cuadrado por 1 medio. Perfecto. Eso tiene que ser igual a la energía promedio. Pero es que la energía promedio es igual a la potencia por Tbit. Entonces, fíjense que la potencia es 50, Tbit vale 0.5, o sea que cuando usted multiplica estos dos números le da 25 y ahí despeja el valor de C. Es decir, que acaba de obtener la constelación usando un camino diferente. ¿De acuerdo? Ya sabe que esta es la constelación para esta transmisión. Si usted ahora de aquí sacara la energía, le da esto al cuadrado por 1 medio, y de esa energía usted podría sacar la potencia que da 50 vatios. La siguiente pregunta insiste en cómo luciría esa señal en el tiempo, una señal real. Entonces, esta es una señal binaria que tiene dos símbolos. Uno que tiene esta forma de pulso y otro que es 0. Entonces, cuando yo les pido que me grafiquen una muestra de la señal en tiempo, usted no puede dibujar infinitos símbolos. Entonces, usted se toma la molestia de dibujar alguno. Por ejemplo, aquí dibujé 4 símbolos. Este es el primer símbolo, el segundo símbolo, el tercero y el cuarto. Este lo repetí, pero he podido dibujar, por ejemplo, 1, 0, 1, 0. Es decir, esta forma 0, esta forma 0. Lo importante es que aparezcan el total de símbolos que existen, que son en este caso 2. ¿Okay? Entonces, allí usted tiene que pintar estas formas de onda, ¿verdad? Entonces usted se tiene que devolver a ver la constelación y dice, el símbolo 1, desde el punto de vista real, se construye tomando la base uso 1 y multiplicándola por 707. Entonces usted toma la base 1, pone aquí el valor de K que obtuvimos antes, que es 1.118, o sea que aquí daría 1.118 y aquí daría menos 2 veces 1.118, esos son unos números, y usted la multiplica por 707. Y esa va a ser la forma real del símbolo que va a aparecer en tiempo, que va a viajar por el canal en el tiempo. El 0 no tiene discusión. ¿Okay? Entonces, les invito a que revisen cómo hacen de una manera distinta, cómo llegan a este valor de amplitud, sin tener que hacerlo como yo se los mostré hace un minuto. ¿Okay? Muy bien. Entonces, está resuelto el problema B. Ahora vamos a hacer el problema C, que dice, haga un estimado del ancho de banda de esta señal
con una justificación convincente. Compare este resultado con el de una transmisión no retorno a cero unipolar de la misma velocidad de transmisión. ¿Okay? Entonces, vamos a estar conscientes de que aquí hay una forma de onda que involucra pulsos de diferentes tamaños. Este pulso, por ejemplo, dura 0.4 segundos, pero este dura 0.1 segundo. Ese justamente es el que vamos a tomar para determinar el ancho de banda, porque el ancho de banda se determina buscando las transiciones más cortas en tiempo. Por lo tanto, si aquí la transición más corta es de 0.1 segundo, usted lo invierte y dice que el ancho de banda es 10 Hz aproximado. Saben que el ancho de banda teórico es infinito. Estamos haciendo el cálculo de un ancho de banda práctico. ¿Qué pasaría si la transmisión fuera no retorno a cero polar o unipolar? Que este pulso duraría todo este tiempo, que es 0.5. Esto sería T-bit, que es 0.5, y sabemos que para un caso no retorno a cero unipolar, el ancho de banda es F-bit, que sería el inverso de este valor. 0.5 invertido da 2. O sea que para una transmisión no retorno a cero polar, el ancho de banda sería 2, mientras que para este el ancho de banda sería 10 Hz. Entonces, obviamente, esto demanda mucho más ancho de banda en el canal que una transmisión no retorno a cero polar clásica. Entonces aquí me devolví a la primera lámina del archivo que estoy usando, que es el archivo dudas para parcial 1. ¿Okay? Entonces esto es simplemente para indicarle que caemos en ese archivo, ¿verdad? En donde lo que hace uno es un repaso global, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo que hice fue agarrar ese archivo y tomé un subconjunto de láminas, ¿verdad? Tomé un subconjunto de láminas y lo que hacía era referirme con la flecha para ir avanzando más rápidamente, sin tener que pasar con las demodulaciones. Bueno, con esto terminamos esta parte de ejercicio que complementa la teoría y entonces estaríamos listos la semana que viene para pasar a modulación binaria. Hasta luego.